Atención México, atención a toda persona que alguna vez ha escuchado a Donald Trump, a sus funcionarios, a sus portavoces de televisión, decir que México no coopera, que México protege a los criminales, que México no hace su trabajo. Porque lo que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló esta semana es una bomba de datos que destruye esa narrativa con la misma precisión quirúrgica con la que un cirujano extrae un tumor. Y los grandes medios la están contando a medias, entre líneas, con letra chica. Aquí la vamos a contar completa, con todos los números, con todos los nombres, con toda la fuerza que merece. Quédense conmigo porque lo que viene a continuación no tiene precedente en la historia diplomática reciente de México y es exactamente el tipo de información que Washington no quiere que circule con libertad. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo, necesitamos entender primero el contexto. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su discurso favorito sobre México ha sido siempre el mismo. México no hace lo suficiente contra el narcotráfico. México protege a los criminales. México necesita que Estados Unidos intervenga porque solo ellos pueden resolver el problema. Trump llegó incluso a decir el 13 de mayo, hace apenas unos días, que si México no hace su trabajo, Estados Unidos lo hará. Lo dijo así, con esa arrogancia que ya conocemos bien, como si nuestro país fuera una colonia sin gobierno, sin instituciones, sin dignidad. Pues bien, imagínense que alguien que le debe dinero a su vecino le llega a cobrar con cara de pocos amigos. Eso es exactamente lo que hace Trump con México en materia de extradiciones. Le cobra una deuda que él mismo no ha pagado. Le exige cooperación que él mismo se ha negado a ofrecer. Y Sheinbaum, con la frialdad y la precisión de quien tiene los documentos sobre la mesa, le mostró los recibos al mundo entero. Las cifras son demoledoras, fíjense bien. Porque cada número que les voy a dar es un expediente real, un caso real, una persona real que México ha pedido y que Washington ha ignorado, bloqueado o negado. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, casi 8 años y medio, el gobierno de México presentó 269 requerimientos de extradición a Estados Unidos. 269. Y el resultado es el siguiente. 0 concedidos, ni uno. Absolutamente ninguno de los 269 solicitados ha sido entregado a México. 0, nada, ninguno. De ese total, 36 solicitudes fueron negadas directamente y de forma definitiva por las autoridades estadounidenses. 36 casos en los que Washington dijo no, aquí no extraditamos a nadie. Y los 233 restantes siguen pendientes, de los cuales 183 son peticiones formales de extradición que ya se tramitan ante instancias judiciales americanas y los 50 restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Y de esas 50 solicitudes de detención provisional, ¿saben cuántas veces Estados Unidos pidió información adicional a México antes de proceder? ¿Cuántas veces dijeron, espera, dame más datos, muéstrame más evidencia? 47. 47 de las 50 veces, Washington pidió más información antes de mover un dedo. ¿Y saben por qué eso importa tanto? Porque es exactamente lo mismo que México hizo en el caso del gobernador Rubén Rocha Moya. Y eso desató una crisis diplomática. Las mismas reglas, exactamente las mismas reglas que Estados Unidos aplica cuando recibe solicitudes de México, son las que México aplicó cuando recibió la solicitud de Washington. Y el escándalo solo explotó en una dirección. Pero la historia de los 269 no es solo un número abstracto. Detrás de cada solicitud hay un caso concreto, hay crímenes reales, hay víctimas reales que esperan justicia. La propia presidenta Sheinbaum lo dijo con palabras que quedaron grabadas en piedra. Hay casos gravísimos. Exgobernadores acusados de delincuencia organizada, factureros, integrantes del crimen organizado y vinculados al caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa, amigos. Los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Una de las heridas más profundas de la historia reciente de México. Hay personas relacionadas con ese caso que están en territorio de Estados Unidos y que Washington se ha negado a extraditar a México. Ahí está el dato. Ahí está la verdad que Trump no quiere que sepan sus propias audiencias cuando habla de que México protege criminales. Y hay un nombre específico que el canciller Roberto Velasco mencionó y que resume perfectamente la hipocresía que estamos denunciando. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, con orden de aprehensión en México por vínculos con la delincuencia organizada, con amparo político revocado por la propia Suprema Corte de Justicia. México lo pidió,
México presentó el expediente. México siguió todos los procedimientos legales. La respuesta de Washington fue negarla, argumentando que el delito no era violento. ¿Pueden creerlo? El mismo Washington que le exige a México extraditar a personas acusadas de cualquier tipo de vínculo con grupos criminales, le dijo a México que Cabeza de Vaca no podía ser entregado porque el delito no calificaba. Y ese señor sigue tranquilo en suelo americano, mientras Trump habla de que México no coopera en seguridad. Dale like a este video si crees que a México se le debe respeto y reciprocidad, no dobles estándares. Suscríbete al canal porque lo que viene a continuación es todavía más revelador y va a cambiar la manera en que ves esta relación bilateral. Y aquí viene la parte que quiero que no se les olvide nunca, la que pocos están contando con claridad. Todo este contexto estalló ahora porque Estados Unidos pidió la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de vínculos con el narcotráfico. El propio Rocha Moya pidió licencia a su cargo, y México respondió de la misma manera en que Washington ha respondido 47 veces. Pedimos información adicional porque la solicitud carece de la precisión suficiente en la descripción del delito, tal como lo establecen los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. El canciller Velasco fue absolutamente claro. Es una práctica común entre los dos países, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado. La Fiscalía General de la República confirmó que la solicitud presentaba deficiencias documentales que impedían proceder. Es el procedimiento legal correcto. Es el mismo procedimiento que Washington ha usado 47 veces contra México. Y sin embargo, eso se convirtió en un escándalo internacional, en titulares de que México protege narcotraficantes, en amenazas de Trump de intervenir militarmente. ¿A quién creen que le conviene ese escándalo? No a México. Le conviene a Trump, que necesita una narrativa externa para distraer de su desaprobación récord en casa, donde 7 de cada 10 estadounidenses reprueban su gestión económica. Hago aquí mi segunda pausa para pedirles algo desde el corazón. Este canal es un espacio independiente que existe para contar lo que los grandes medios omiten. Si este video les está siendo útil, si sienten que por fin alguien explica las cosas con los datos completos y en contexto, suscríbanse ahorita, activen la campanita y compartan este video con alguien que necesite verlo, porque la desinformación se combate con información. Y la parte que más me impresionó de toda esta historia, la que nadie está contando con la profundidad que merece, es la siguiente. Mientras Trump construye toda su narrativa sobre la base de que México no coopera, los datos reales cuentan exactamente la historia contraria. Escuchen bien esto. Entre 2018 y lo que va de 2026, el gobierno de México ha trasladado a Estados Unidos 92 criminales de alto impacto, 92 delincuentes de alto perfil, operadores del crimen organizado, objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses, entregados por México a Washington. Solo el 20 de enero de este año, exactamente el primer aniversario del regreso de Trump a la Casa Blanca, México entregó 37 criminales en un solo operativo. 37, de una sola vez. ¿Y saben cuántos criminales entregó Estados Unidos a México en ese mismo periodo? 0, ninguno. De los 269 solicitados por México, ninguno fue concedido. México entrega 92, recibe 0. Y el que recibe 0 es el acusado de no cooperar. Eso, amigos, no es una diferencia de criterios. Eso no es una divergencia de procedimientos. Eso es un doble estándar flagrante. Eso es hipocresía institucionalizada al más alto nivel. Analistas que conocen los mecanismos de la relación bilateral advierten que el manejo selectivo de los casos de extradición por parte de Washington responde a una lógica política interna muy clara. Para Trump y sus asesores, mantener la narrativa de que México es un estado fallido que no combate el narcotráfico es políticamente rentable. Les permite justificar aranceles, presiones diplomáticas, amenazas de intervención militar, restricciones a los migrantes. Si México de repente aparece como un país que sí coopera, que sí entrega criminales, que sí tiene procedimientos legales sólidos y que además está reclamando 269 casos que Washington ignora, esa narrativa se derrumba. Por eso no convenía decirlo. Por eso los grandes medios anglosajones le dieron mucho más espacio a la historia de Rocha Moya que a los 269 casos que México reclama. Porque una historia le sirve a la narrativa de Trump y la otra la destruye. Y hay otro ángulo que me parece fundamental para entender el peso histórico de lo que hizo Sheinbaum esta semana.
Ningún gobierno anterior se había atrevido a presentar públicamente en conferencia de prensa, frente a los medios nacionales e internacionales, la lista de los casos que Washington ha negado o ignorado. Ninguno. Los gobiernos del PRI y del PAN siempre prefirieron la diplomacia silenciosa, el arreglo de pasillo, la sumisión discreta. Callaban cuando Washington los presionaba, entregaban cuando Washington exigía, y nunca, absolutamente nunca, sacaron a la luz pública los expedientes que demostraban que la relación no era de iguales, sino de patrón y empleado. Sheinbaum rompió ese silencio. Sheinbaum puso las cartas sobre la mesa. Sheinbaum le dijo al mundo, con documentos, con números, con nombres y con fechas, las mismas reglas deben aplicar para todos. No para los poderosos de un lado y para los débiles del otro. Las mismas reglas, para todos, siempre. ¿Saben lo que eso significa en términos de dignidad nacional? Significa que por primera vez en décadas, México no llega a la mesa de la relación bilateral como el que tiene que pedir disculpas, el que tiene que demostrar que coopera, el que acepta el regaño con la cabeza agachada. México llega con los recibos, México llega con los documentos. México llega con la claridad moral y jurídica de quien sabe que tiene la razón y no le teme a demostrarla. Eso es soberanía real, no la soberanía de los discursos de los 1 de septiembre. La soberanía que se ejerce todos los días, en cada conferencia de prensa, en cada nota diplomática, en cada vez que un canciller sube a un podio y le dice al vecino más poderoso del mundo: te mostramos nuestros números, ahora muéstranos los tuyos. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué dicen el PRI y el PAN? Los mismos partidos que entregaron la dignidad diplomática de México durante 30 años, que aceptaban la presencia de la DEA y de la CIA en territorio nacional sin chistar, que nunca tuvieron el valor de presentar una lista de reclamos ante Washington, ahora guardan silencio cuando los datos les muestran que la relación bilateral tenía un desequilibrio profundo y sistemático que ellos perpetuaron. Alito Moreno, que está pidiendo al INE que le quiten el registro a Morena, no tiene una sola palabra que decir sobre los 269 casos. Porque si habla, tiene que reconocer que bajo los gobiernos que él representa, ese desequilibrio se construyó y se mantuvo. Y eso no les conviene. La verdad que emerge de todo esto es poderosa y simple. México ha sido un socio leal en materia de seguridad, quizás demasiado leal, quizás insuficiente reciprocidad. Ha entregado 92 criminales de alto impacto a Estados Unidos. Ha procesado miles de solicitudes. Ha seguido los procedimientos del tratado bilateral y en cambio ha recibido 0 de sus 269 solicitudes. Ha visto cómo sus pedidos más sensibles, como los vinculados al caso Ayotzinapa, como los exgobernadores corruptos que huyeron al norte, como los grandes factureros que operan desde suelo americano, son ignorados año tras año, sexenio tras sexenio. Y cuando finalmente un gobierno mexicano tiene el valor de decirlo en voz alta, cuando finalmente una presidenta saca los documentos y los presenta ante el mundo, se le acusa de no cooperar, se le acusa de proteger criminales, se le amenaza con intervención militar. A ese nivel de cinismo hay que responderle con datos, hay que responderle con números, hay que responderle con la misma frialdad con la que Sheinbaum respondió esta semana. Y la respuesta es contundente. 269 casos pedidos, 0 concedidos, 92 entregados por México, 0 devueltos por Estados Unidos. Las cuentas no cuadran, y México ya no está dispuesto a hacer como que sí cuadran. A México se le respeta, a las instituciones de México se le respeta, a los tratados internacionales que México ha firmado de buena fe se le respeta. La soberanía jurídica de nuestra patria no se negocia en los corredores de Washington, no se cede ante la presión de los aranceles y no se rinde ante las amenazas de intervención. México seguirá cooperando donde la ley lo permite y lo exige. México seguirá entregando criminales cuando los procedimientos sean los correctos. Pero México también seguirá reclamando, con documentos y con voz firme, la reciprocidad que le han negado durante casi una década. Eso no es confrontación, eso es dignidad. Eso es lo que hace un país soberano que se respeta a sí mismo. Seguiremos informando de cada movimiento, de cada victoria, de cada dato que los grandes medios no quieren contar completo. Si este video le fue útil, si sienten que por fin alguien explica la relación México-Estados Unidos con toda su complejidad y sin agacharse, déjenme su like, déjenme su comentario, compartan este video y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. ¡Que viva México!